Muy buenas noches, estimados maestros de educación primaria. Vamos a empezar con la formación de especialidad. Estamos ya en el último bloque de preguntas para lo que es el área de comunicación y luego la próxima semana estaríamos iniciando lo que es personal social. Así progresivamente vamos a seguir con el área de ciencia y ambiente y finalmente con matemática. Así vamos a abordar las 4 áreas para educación primaria. Vamos viendo un poco de la teoría y luego vamos a ir a la casuística. Según veamos en la casuística que se necesita teoría, vamos a regresar y lo vamos a explicar. Muy bien, ahora sí. Buenas noches, buenas noches. Disculpen, hubo problemas con el enlace. Disculpen, voy a saber recompensar. Muy bien. Trabajamos entonces con los niveles de comprensión oral. Cuando trabajamos con los niveles de comprensión oral, vamos a trabajar con los mismos niveles que con comprensión escrita. Es decir, tenemos un nivel que es el nivel literal, que trabaja con información explícita, información que está ahí, que se puede apreciar, que se puede ver con las palabras exactas y puede aparecer en las preguntas con el nombre de recuperar información. Si nos referimos o nos damos cuenta a el nivel literal de incomprensión oral, un ejemplo sería cuando los estudiantes escuchan una canción y memorizan o van repitiendo el coro de la canción. Lo van a repetir con las palabras exactas y esto sería entonces el nivel literal. Por otro lado, tenemos el nivel inferencial y con este nivel inferencial vamos a utilizar información implícita. Y esta información implícita se puede dar o se va a manifestar cuando se va a inferir el significado de una palabra. Pueden deducir el significado de una palabra o una expresión, pueden deducir el propósito del autor del texto. Para este nivel inferencial no se van a tener en cuenta las palabras exactas, más bien es cómo se puede deducir, cómo es que el lector puede ir descubriendo y puede ir extrayendo una idea que no está escrita o que no se ha pronunciado tal cual. Deben tener mucho cuidado, no se debe emplear los interrogativos, por ejemplo, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, para identificar preguntas de nivel literal o inferencial. Y más bien, debemos emplear información precisa que nos permita diferenciar ambos niveles. Vamos viendo que también hay un nivel que es crítico o criterial, que se basa en la opinión acerca del texto. Si nos vamos a fijar entonces, también podemos encontrar otro término u otra expresión. Este término o expresión se refiere a la reflexión del contenido. Y si hablamos de la reflexión del contenido, entonces nos vamos a dar cuenta que se puede emplear los verbos. Hay verbos que nos indican a nosotros que hay opinión, y uno de estos verbos, por ejemplo, puede ser parece, puede ser gustó, considerar que, pensar, opinar o llamar más la atención. Entonces vamos viendo que estos verbos se pueden reforzar también con un porqué, una razón, una justificación a la opinión. Muy bien, hay que tener mucho cuidado con el verbo creen. ¿Por qué? Porque el verbo creen se puede utilizar tanto para pregunta, inferencial o crítica. Entonces, este verbo creen deben tener mucho cuidado porque si se emplea para un tipo de pregunta que puede ser el inferencial o también para otro que es el crítico. Recuerden que si es nivel crítico se trabaja con la opinión
Y la opinión es diferente a recuperar información. Cuando hablamos de recuperar información, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que la información puede ser literal o inferencial, información explícita o información implícita. En cambio, cuando usamos la información para manifestar nuestro punto de vista, lo que nosotros pensamos, ahí hablamos de opinión. Listo, maestros. A ver. Hasta ahí. ¿Alguna preguntita sobre los niveles? El literal, inferencial y el crítico. ¿Hasta ahí alguna preguntita? Si no, pero la casuística. A ver, maestro, me dicen. No, ¿Todo maestro. claro, maestros? Todo bien, todo bien. Ya, listo, muy bien. Ahora vamos a la casuística. La casuística estamos en la página 28. Recuerden, maestros, no se preocupen. Así como hacemos nivelación de los cursos generales, como primaria ha crecido tanto, ya somos algo de 200 inscritos en primaria, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es también nivelar y empezar desde cero, los fines de semana, los contenidos de especialidad. Así que no se preocupen, ¿ya? Listos. Muy bien, ahora sí. Disculpe, maestro, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿En qué libro? Yo no sé de las casuísticas, yo no lo encuentro desde que estoy Sí, en su curso. maestrita, acabo de decir que vamos a comenzar a nivelar desde cero especialidad. ¿Sí? ¿Dónde están las casuísticas? Le pregunto. Ah, ya, usted está en el grupo WhatsApp, ¿sí? Ya, gracias. Ah, ya, en el grupo de WhatsApp hemos compartido, ahí están las casuísticas y también la teoría. En el caso de las casuísticas, estamos en la página 28, son 32 páginas, estamos en la página 28 y estamos en el ejercicio 51. Recuerden que todos los ejercicios los tomamos de los exámenes de nombramiento y ascenso. Ahí voy a poner un apartado acá, estamos en la página 28, voy a escribir también en el grupo. Ahí está, listo, ya está. En el grupo acabo de volver a poner la página y también está el material Word ahí, ¿ya? Muy bien, ahora sí, continuamos. Los estudiantes de cuarto grado visitan la posta médica de su localidad para aprender cómo se brindan los primeros auxilios. La enfermera les está explicando qué hacer ante algún accidente que pueda presentarse en la escuela o en sus hogares. A continuación se presenta un fragmento del diálogo que se suscitó. Recuerden, para detener el sangrado de una herida, se debe presionar sobre ella de manera directa y uniforme durante 5 minutos con un paño limpio, utilizando la palma de la mano sobre el paño. Ah, ya, entonces la herida la debo presionar de manera directa, ¿no? ¿Qué capacidad de comprensión de textos orales se evidencia principalmente en intervención de Ricardo? A ver. Recuperación de información, profesor. Ah, una consulta, maestrita. Texto oral. ¿Es literal o inferencial? Eliminamos. Literal. Ya, primero vamos por partes, ya, pues vamos con la comprensión del caso. Es literal, se repite tal cual las palabras, ¿sí? Claro. Dice acá que, dice una herida que se debe presionar. Ya está. Ahora sí, maestro Ernesto, cuando recién tenemos claro todo, Claro. ahí recién podemos... Hay que eliminar, primero, descartar. Por eso, pero maestro Ernesto, creo que me comprendo. O sea, no puedes descartar si es que no sabemos o no tenemos una comprensión del enunciado. Ahora sí, si sabemos que es literal y que está apareciendo las mismas palabras, ¿cuál es el primero que eliminamos? A ver. Reflexionar sobre el contenido se elimina. Ah, inferir. ¿Por qué? Porque no estamos Inferir deduciendo, ¿no? también. Ya, muy bien, se va la A. ¿Qué más? Vamos También observando la C. la C. No encontramos también opinión, no hay opinión ahí. ¿Cuál es entonces la respuesta? Porque se refiere a lo literal. La B. La B, muy bien. Información del texto oral. Ya está, perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora sí.
Ahora entonces nos vamos a fijar que la respuesta es la alternativa B. ¿Ya? La alternativa B. Muy bien. A ver, vamos viendo. Después de visitar el mercado, la docente y los estudiantes del aula de primer grado acuerdan realizar el proyecto Jugamos al Mercado. Deciden que su mercado tendrá puestos de frutas, de abarrotes y de venta de jugos. Para realizar su proyecto, los estudiantes recolectan materiales como botellas, envolturas de abarrotes, cajas de cartón, entre otros. Asimismo, modelan frutas y verduras con arcilla y elaboran monedas de papel. Con todos estos insumos, los estudiantes, organizados en grupos, arman sus puestos de venta. A ver. Ahí está. Buenas noches. Ajá, yo les recomiendo a los maestros que si no pueden ver, pueden volver a salir e ingresar. El enlace del Zoom no tiene restricción. O sea, es decir, yo no tengo que dar permiso para que entren. Está confirmado, configurado para que puedan entrar. Maestra Patricia, yo le recomiendo que pueda entrar y salir de nuevo para que pueda visualizar. Ya es lo más común que a veces puede pasar por la velocidad de internet. Muy bien, ahora sí. Los estudiantes han ordenado sus puestos en el mercado. La docente pide a cada grupo que sobre la base de lo observado en la visita creen un diálogo entre un vendedor y un comprador. A continuación se presenta la transcripción del diálogo presentado por uno de los grupos. Venga, casera, lleve barato, baratito. ¿Qué quiere comprar? Estoy rematando las manzanas. Una mano de plátanos, por favor. Ahí está la mano de plátanos. Dándole un racimo de 5 plátanos. Tenga, caserita. En ese momento, varios estudiantes de otros grupos preguntan, ¿qué significa la frase mano de plátanos? Ante esta situación, la docente se propone orientar a estos estudiantes para que puedan deducir el significado de dicha frase. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para este propósito? A ver, ¿en qué nivel se encuentra si decimos que va a deducir el significado de mano de plátanos? ¿En qué nivel? Nivel Diferencial. 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 Ya. Diferencial. Vamos a buscar en las alternativas la más acorde para el nivel diferencial. En segundo lugar, coexisten en las casuísticas dos tipos de retroalimentación. La retroalimentación descriptiva y la retroalimentación reflexiva por descubrimiento. ¿Cuál es la mejor? ¿Retroalimentación descriptiva o reflexiva? ¿Qué me dicen? Reflexiva. Reflexiva. Por Reflexiva. descubrimiento. Reflexiva. Por descubrimiento es su otro nombre, ya está. Este tipo de retroalimentación se logra mediante preguntas para que el estudiante pueda descubrir, pueda darse cuenta de cuál es la respuesta correcta o el procedimiento correcto. Por otro lado, la retroalimentación descriptiva solamente le vas a explicar, le vas a indicar la respuesta y le quitas la oportunidad de que él mismo se dé cuenta. Por eso la retroalimentación descriptiva se va. Ya, listo, ahí tenemos tres alternativas. Vamos a darles un minutito para que puedan descartar. Ya, un minutito, desactivo los audios. A ver. Y luego les pregunto cuál se fue y cuál no. ¿Ya? Listo. La A, ¿la mantenemos o se va? Se va. Se va. Se va. Se va también la Ah, C. maestra. No, ahora yo voy a retroalimentar, todo en orden, todo bonito, un ratito. Muy bien.
Explicarles qué significa. Uy, explicarles. Retroalimentación. ¿Qué tipo de retroalimentación es? Descriptiva. Descriptiva. Y pero mira, al final como lo quiere mejorar, ¿no? Preguntarles en el diálogo, presentado, había otras expresiones. Qué bonito preguntarles, pero ya estaba mal desde el inicio, ¿ah? Ojo, ya. B. La B, ¿la mantenemos o La la eliminamos? La mantenemos. mantenemos. Ya. Entonces los maestros creo que lo mantienen porque dice preguntarles. Ah, mira, son vivos, ya. Pero en la C también empieza con preguntarles. ¿Cuál eliminaron? ¿La B o la C? ¿Cuál se eliminó? La C. La C. Voy a explicar y voy a retroalimentar por qué. Y para eso voy a utilizar mi competencia alternativas. A ver, voy a leer la primera parte de la B y lo voy a contrastar con la primera parte de la C. Preguntarles cuántos plátanos recibió la compradora cuando pidió una mano. Ahí está. Eso está bueno. Preguntarles por qué creen que se dice mano de plátanos. Uy, estamos empates. Las dos primeras de cada una está bien. Pedirles que expliquen. Uy, cuando los alumnos explican, ¿este es bueno o es malo? Para nuestra Bueno, respuesta. profesor. Bueno. Y buenazo encima, es bueno. Si los estudiantes explican, eso sí está bien. Pero si el maestro o el profesor explica, esto sí está mal porque es retroalimentación descriptiva. Bueno, veo que los dos segmentos de la B están bien. Vamos con la segunda de la C. Uy, mira, van a dibujar. Y luego van a colocar sus dibujos. Dime, ¿con los dibujos vamos a trabajar en inferencia, lo que deduzcan al significado de una frase? ¿Con los dibujos? ¿Qué dice? No. No. Ahí se comienza a empeorar la alternativa C. Ah, pero la C te quiere engañar hasta el final. ¿Sabes cómo te engaña? Preguntarles qué significa una mano de plátanos. Oh, pero dime, ¿cuál tiene todos los segmentos buenos? ¿Cuál tiene todos los buenos? La B. Tiene Todo lo bueno, ¿no? Solamente las dos partecitas que tiene la B están bien. O sea que la alternativa C era un distractor mayor, casi te engaña. ¿Por qué? Porque tenía la palabra importante. ¿La palabra importante cuál era? Preguntarles. Con eso jugaba la C. Casi te engaña, ¿ves? Casi te engaña. Muy bien. La respuesta, la B. Muy bien. A ver, para esta pregunta tenemos que hacer las propiedades. Ya vamos a las propiedades. Muy bien. A ver. Vamos con las propiedades, nada más, ¿ya? Propiedades del texto. Profesor, pero esto yo lo he visto en escritura y estamos en oralidad. Ah, así sea el texto escrito o así sea el texto oral, mantienen las mismas propiedades. De las 4 propiedades, ¿cuál es la que le vamos a dar la mayor importancia de las 4 propiedades? ¿A cuál le vamos a dar más importancia? La coherencia. 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 Si compite con otra propiedad, coherencia gana. ¿Ya? En segundo lugar está cohesión. Es decir, lo único que le gana cohesión o que le va a tener más importancia que la cohesión es la coherencia. En tercer lugar, tenemos la adecuación. Y en último lugar, vamos a tener la corrección. Ese es el orden de importancia que vamos a tener. Son 4 propiedades del texto. Profesor, pero yo he visto que en algunos libros y en otras capacitaciones hay hasta 7 propiedades del texto. Claro, Daniel Casani presenta su propia clasificación de las propiedades del texto y Bogrand y Dressler también tienen su propia clasificación de las propiedades del texto. Nosotros vamos a trabajar solamente con las propiedades del texto que presenta o que trabaja el Ministerio de Educación, sobre todo en sus casuísticas, y solamente hay 4. Ahora, la coherencia tiene que ver con 2 palabras clave, temas e ideas. Una consulta, los temas y las ideas en un texto argumentativo. ¿Cómo se desarrollan los temas y las ideas en un texto argumentativo? A ver. Les puedo presentar mi material de comprensión lectora
Recuerden que comprensión lectora lo tenemos el día miércoles, pero los días sábados y domingos estamos nivelando en comprensión lectora, ¿ya? O sea, vamos a estar nivelando también otros contenidos. Voy a proyectar mi diapositiva de comprensión lectora para explicarles algo, ¿ya? Para explicarles un truco. A ver. Uy, el de comprensión lectora. A ver, vamos a ver. Ah, acá está. Ya, muy bien. Ya está, acá. Cuando hablamos de la estructura del contenido de un texto, hablamos de su macroestructura. Entonces, todo texto tiene temas y subtemas, pero por cada tipo de texto, este tema se va a desarrollar de distinta manera. A ver, maestros, como un adelanto o como un recordar de los días miércoles, que es comprensión lectora, cuyo enlace y material voy a mandar ahora que termine esta transmisión a las 9:30. Una consulta. ¿Cuáles son los 3 tipos de texto que vienen en los nombramientos? ¿Cuáles son los 3 tipos de texto? A ver. Narrativo, Narrativo. Narrativo. argumentativo, expositivo. Muy bien, por eso solamente trabajo con esos 3 tipos de texto en comprensión lectora. Profesor, ¿y el descriptivo? El descriptivo está dentro del expositivo y lo hemos visto la semana pasada y lo vamos a volver a repetir sábado o domingo. El texto expositivo también te puede describir, ya no hay ningún problema ahí. Ahora, cuando hablamos de tema y subtemas, estas palabras son importantes para relacionarlo con la coherencia. Cada vez que veas la palabra tema o subtema, tiene que ver con coherencia. Cuando veas el término, la palabra hecho principal o acción principal o hecho o acción secundario, tiene que ver también con coherencia, porque el hecho principal desarrolla el tema en un texto narrativo. El tema en un texto argumentativo se desarrolla en forma de tesis, es decir, en forma de opinión, valoración o postura. Entonces, cuando veas el término tesis y el término argumento, ¿a qué propiedad nos estamos refiriendo? ¿A qué propiedad? Vamos, maestros. Uy. ¿A qué propiedad? Ya hasta una voz robótica ahí nos dice coherencia, ¿no? La velocidad de internet a veces nos falla. Muy bien, maestros, cuando hablamos de tesis, argumentos, tema, subtema, hecho principal, hecho secundario, estamos hablando de coherencia. Y cuando vean que en un texto expositivo el tema se desarrolla en forma de idea principal y que cada subtema se desarrolla en forma de idea temática, estamos hablando de ¿qué? ¿De qué propiedad? Dímelo antes de regresar a la otra diapositiva. De coherencia. Coherencia. Coherencia, ya está, ya no se diga más. Uy, regresamos entonces acá. Ya está, ¿saben qué es coherencia? Temas, ideas, ya está. Segunda propiedad, cohesión. ¿Cómo nos damos cuenta de cohesión? Porque se unen las ideas gracias a los Conectores. Ese es el más facilito, ¿no? Ya, el más facilito. Pero también hay problemas de referencia. A ver, la referencia se refiere a los adverbios, a los pronombres que utilizamos para evitar repetir las palabras. Por ejemplo, si digo, mi mascota me recibe cuando llego de trabajar. Yo juego siempre con mi mascota. Mi mascota a veces me muerde cuando jugamos brusco. Siempre quiero cuidar de mi mascota. ¿Se han dado cuenta que he estado repitiendo mucho? Mi mascota, mi mascota, mi mascota. ¿Estaría bien o estaría mal? ¿Qué me dicen? Mal. Está mal. Está mal, porque estoy repitiendo innecesariamente las palabras. Ojo, repetición de palabras, cohesión. Cohesión. Repetición de ideas. ¿Qué propiedad sería repetición de ideas? Coherencia. Coherencia, se dio cuenta la maestra. Bien, ¿ah? Bien, ¿ah? Muy bien. Pero para el que yo evite repetir innecesariamente las palabras, puedo utilizar un pronombre. Por ejemplo, él, ¿no? Yo lo llevo a él al veterinario. ¿Y a qué me refiero con él? A mí, La mascota. a mi mascota. Muy bien. Entonces, hay otra forma por la cual yo puedo evitar repetir las palabras. Es cuando utilizo un léxico o vocabulario variado y preciso. ¿Cómo es eso, profesor? Puedo utilizar
sinónimos. ¿Qué tal si en vez de mi mascota utilizo una palabra distinta y utilizo mi perro? Yo juego con mi perro, aunque a veces me mueve. Y ya no repito mascota. Ah, cuando hablamos de léxico o vocabulario variado, ¿estamos en qué propiedad? Cohesión. 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 Ya, listo. Siguiente propiedad. Ahí está. Adecuación. Profesor, no entiendo. ¿Qué será adecuación? Acá también dice léxico y vocabulario. Nos referimos el léxico vocabulario al aspecto formal. Uy, maestra Auri está pintando la pantalla. Voy a bloquearlo. Ya está, ya no se puede pintar ya. Esta manchita verde es de ahí. Ya está. Léxico o vocabulario. Estas palabras que vamos a seleccionar van a ser formales o informales. Yo voy a adecuar o adaptar las palabras ¿a dónde? Según el contexto. O según la situación comunicativa, o según la situación, o según el público. En todas las casuísticas, desde el 2015, maestros y maestras, en adecuación puede aparecer según contexto, situación comunicativa, situación o público, ¿ya? Una consulta. Somos colegas, nos estamos preparando para el nombramiento y ascenso. La pregunta es, ¿sería bueno que yo utilice jergas con ustedes? ¿Que yo utilice el doble sentido con ustedes? ¿Qué me dicen? No, 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 porque eso sería informal. Y ahorita estamos en una situación, en un contexto que es formal, que es Formal. académico. ¿Ya? Muy bien. Ah, pero si tú estás comentando con tu colega, o mejor una colega, con tu mejor amigo, tu mejor amiga del barrio, ya. Dime, ¿cómo será tu registro? ¿Formal o informal? ahí sí puede ser informal. Ahí sí debe ser informal, pues ya está. Esa propiedad se llama adecuación, ¿ya? Y tu léxico, vocabulario va a ser adecuado o adaptado. Ojo, y se diferencia acá porque la cohesión, el vocabulario, el léxico es variado. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Sí. Ya, hasta ahí estamos bien. Hasta ahí creo que estamos bien. Pueden preguntar, recuerden, pues son las clases en vivo. ¿Cuál es la diferencia con la mañana? Sí, porque esta no es una grabación, no es la clase de la mañana. Y digo, son las 5:30 de la mañana, maestros. No, ya estamos de noche, ya. Son 9:09 ya. La ventaja está que en la noche pueden preguntar mucho más porque no estamos preocupados en que ya son 6:30 y tenemos que irnos al trabajar. Esa es una ventaja de la noche. Una ventaja, ¿ya? Muy bien. La cuarta propiedad es corrección. Esta corrección se refiere a cómo nosotros utilizamos la ortografía para escribir, pero como estamos en oralidad, es cómo nosotros pronunciamos las palabras de acuerdo a las normas ortográficas. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? ¿Nadie o nadies? ¿Qué me dicen? Nadie. 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 Ah, no se dice nadies. Ah, ya. Eso sería un aspecto de ¿qué? De corrección. Ya, corrección. Ya, error de pronunciación. Pero error, ¿por qué? Por la ortografía o en este caso cómo se debe pronunciar adecuadamente una palabra. Estas son las 4 propiedades. Las 4 propiedades tienen que ver con ¿qué? Con los recursos verbales. Por ejemplo, a ver, si estamos atentos, como examen, vocabulario léxico, que sea variado, ¿qué propiedad es? Vocabulario léxico. Cohesión. 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 Bien, empezamos bien. Vocabulario léxico, adaptado, ¿qué propiedad es? Adecuación. Adecuación, bien, ya está. Hasta ahí terminamos los recursos verbales. ¿Qué son los recursos Profesor, verbales? una pregunta. Sí, escucho, a ver. Sí, en la propiedad cohesión de referencia, ¿a qué se refiere? Ya, se refiere a los pronombres o a los adverbios. Un ejemplito, maestra. ¿Cuál es tu nombre, maestra? Para interactuar contigo. Elizabeth. Elizabeth, ya. Listo, maestra Elizabeth, mira. Mi mamá y yo fuimos a la tienda a comprar. Ella se ensilló su dinero ahí. Una consulta, maestra. ¿A quién se refiere con ella? A la mamá.
a mi mamá. Eso es un pronombre. ¿Ya? Como está haciendo referencia a algo mencionado anteriormente, eso se llama referente. Ya, pronombre, ella. Ahora voy con un adverbio. Te dije, ¿no? Maestra Elizabeth, mi mamá y yo fuimos a comprar a la tienda. Ya. Ahora, te dije, ella se ensilló su dinero ahí. El adverbio ahí. ¿A qué se está refiriendo, maestra? En la tienda. A la tienda. La tienda. Para no estar repitiendo, en la tienda, en la tienda, en la tienda. Cada rato utilizo un adverbio. Ese adverbio que utilicé en este caso es ahí. Ah, entonces, ojo, los referentes no solamente pueden ser los pronombres, también pueden ser, ¿qué dije? ¿Qué ejemplo? Adverbios. Adverbios. Cualquier palabra, en este caso, pronombres, adverbios, que se utilice para evitar innecesariamente las palabras y hace referencia o hace alusión a palabras anteriormente dichas, se llaman referentes. ¿Sí, maestra Elizabeth? ¿Me entendió? Sí, gracias, gracias. Listo. Aprovechen en preguntar, porque la pregunta o la duda de uno es la duda de varios, ¿ya? Y hay que preguntar. Muy bien, maestra Elizabeth. Yo les felicito por preguntar. Muy bien. Ahora sí. Hasta ahí estábamos viendo los recursos verbales. Hemos visto coherencia, cohesión, adecuación y corrección. Hasta ahí todo bonito. Los recursos verbales, su nombre verbales se refiere a palabras. Pero cuando nosotros usamos las palabras, también hay paraverbales. ¿Y qué son paraverbales? Paraverbales se refiere a lo que acompaña a las palabras, pero son las palabras que nosotros pronunciamos. A ver, una consulta. ¿Qué está cambiando cuando yo digo lo siguiente? Ustedes entienden. Segundo, ¿ustedes entienden? ¿Qué ha variado o qué ha cambiado en lo que yo acabo de decir? La entonación. No es La pregunta. entonación es Es- paraverbal. Tiene que ver con la fonética o la fonología. Es decir, mis palabras pronunciadas, ustedes la han escuchado, pero mis palabras pronunciadas ha sido variada con la entonación. Es algo que acompaña a las palabras que yo pronuncio. Esos son los recursos paraverbales. Algo que acompaña a las palabras pronunciadas. Muy bien, a ver, otro. Ejemplo 1. Son las 9 de la noche. Ese es ejemplo 1, ¿ah? Ejemplo 2. Son las 9 de la noche. ¿Qué ha cambiado ahí? Volumen. Volumen. Hasta el volumen. Y el volumen está acompañando a las palabras que pronuncio. Entonces, ¿qué tipo de recurso es el volumen? ¿Qué tipo de recurso? Paraverbales. Vale, muy bien, porque acompaña las palabras que pronuncio. Muy bien, continúo. A ver, ejemplo 1. Educación primaria, comunicación. Ejemplo 2. Educación primaria, comunicación. ¿Qué cambió ahí? ¿Qué varió? Con tus propias palabras. Mirada, ¿no? La velocidad, ¿no? Lo dije más rápido, lo dije más lento. Ya, eso se refiere a ¿qué? A la Fluidez. Fluidez. Un ejemplo, maestro, ya un ejemplo, ya. Mi lengua materna es el español, pero cuando yo hablo en quechua, yo suelo hablar más lento. ¿Por qué? Porque no es mi lengua materna. Por ejemplo, digo, Ñuja, Sutija, Giancarlo. Ya. He hablado un poco más lento porque mi lengua materna no es el quechua. Me cuesta un poco más hablar más rápido o hablar con mayor fluidez. O, por ejemplo, my name is Giancarlo García. Ya. Bueno, el inglés sí lo hablo un poco más rápido porque lo suelo practicar más. ¿Ya? Muy bien. La velocidad con la que acompaño a mis palabras. ¿Qué tipo de recurso es? Dímelo. Paraverbales. Paraverbales. Y si hablamos de fluidez, por otra parte, también hablamos de ¿qué? De las pausas. Y esas pausas que tú puedes hacer, las puedes emplear para que ya no emplees las muletillas. Hay Muletillas. que evitar las muletillas. Pero muletillas, pausas y fluidez, ¿qué tipo de recurso es? Paraverbales. Paraverbal. Ya estamos, ya, muy bien. Y cuando pronunciamos ya adecuadamente una palabra, la R, la M, la ñ,
Esto también tiene que ver con fonética y fonología, y esto también es un recurso paraverbal. Ahora te hago una pregunta seria, una pregunta directa. ¿Los no verbales utilizan o no utilizan las palabras? Dímelo. Los gestos. No utilizan palabras. No, Por eso No, se llama no no verbal. verbal. Todo lo que sea verbal, en este caso de oralidad, porque estamos en oralidad, todo lo que sea no verbal es no palabras. Una consultita. Los gestos, cuando tú frunces el ceño, cuando tú guiñas el ojo, ¿utilizas palabras? No. No, Gestos, ¿qué tipo de recurso es? ¿Verbal? no verbales. No verbales. Verbal, ya. Ahora, cuando tú estás ante un auditorio, ¿no? Estás ahí al frente del estrado y miras a los ojos al auditorio para que te tomen en serio, para que vean cómo es que tú expones, esa mirada o contacto visual, ¿utilizan las palabras? No, Tampoco. Entonces, ¿qué recurso es? Mirada. no verbales. No verbales. No verbales, ya está. Lo vamos a poner de rojito para que sea más fácil. Ya está. Y cuando estamos ahí hablando en un estrado o están declamando un poema y se evalúa ¿el desplazamiento es paraverbal o no verbal? No No verbal. verbal. No verbal. Ah, pero cuando tú estás exponiendo y pegas una imagen y esa imagen o un mapa del Perú, tú lo utilizas para exponer, para acompañar tu exposición oral. Dime, ese recurso de apoyo, ¿utiliza las palabras orales o no? Palabras orales, dije. No. No utiliza. No. ¿Acaso tu mapa del Perú, tu dibujo, habla por ti? No, No. pues, estamos en oralidad, ¿ah? Ya. Entonces, los recursos de apoyo, ¿para verbal o no verbal? Dímelo. No verbal. No verbal. ¿Qué te parece? ¿Te acuerdas que en Aprende en Casa, o a veces en las unidades o experiencia de aprendizaje, aparecía verbal, paraverbal y no verbal, pero no aparecía la diferencia o no? No aparecía, ¿no? O pocas veces, ¿sí? Ya, ahora por fin hemos entendido la diferencia. Lo verbal tiene que ver con las propiedades del texto: coherencia, cohesión, adecuación y corrección. Y el recurso paraverbal es todo lo que tiene que ver con fonética y fonología. Todo lo que acompaña a las palabras orales, a las palabras que vamos pronunciando, ¿ya? Las palabras que vamos pronunciando. Muy bien. Y lo no verbal es todo lo que no utilizamos palabras. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo claro. Hasta ahí todo claro, hasta ahí nomás, ¿no? Una consulta, como no me preguntan ustedes, yo les pregunto a ustedes. Dígame, si nosotros vemos que a nuestros alumnos tienen problemas de recursos verbales, nuestros alumnos tienen problemas, a su vez, de recursos paraverbales y también de no verbales, ¿cuál tiene más importancia? ¿Cuál de los tres recursos tiene más importancia? Dímelo. Verbales. Verbales. Y dentro de los verbales, ¿cuál es el que tiene más importancia? Dímelo. La coherencia. Coherencia. Se olvidaron. De nuevo te presento. Primero, coherencia. Segundo, cohesión. Tercero, adecuación. Y último, la última rueda del coche, corrección. Ya está. Ahora, entre recursos paraverbales y no verbales, ¿cuál tiene más importancia? Dímelo. Paraverbales. 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 Muy bien. Ujú. Cuando tú veas que en la casuística el alumno tiene problemas de recursos paraverbales, tiene problemas de entonación, tiene problemas con las pausas o la fluidez, esto le va a ganar o va a tener más importancia que la mirada, que los gestos, porque los recursos paraverbales tienen más importancia que los recursos No No verbales. verbales. Ahora sí ya rematamos. ¿Ya quedó claro? ¿Alguna preguntita? Aprovechen a preguntar, ¿no? Si no, en la casuística va a aparecer las preguntas. Alguna duda va a aparecer en la casuística. Ya, nos vamos a la casuística, ¿ya? Muy bien, a ver. A continuación se presenta la transcripción de un fragmento de la exposición de uno de los estudiantes. Fabián. Amigos, muy buenos días. Yo voy a hablar sobre lo importante que es cuidar la capa de ozono. Entonces,
Para empezar, hay que decir que la capa de ozono nos protege de los rayos ultravioletas. O sea, esos rayos chocan con la capa. O sea, la capa impide que los rayos ultravioletas lleguen a nosotros y nos hagan daño. La capa de ozono es importante. Por eso, entonces, debemos cuidarla. Por ejemplo, dejando de usar aerosoles. El docente espera que Fabiana concluya su exposición. Ojo, cuando tú veas que hay algunos errores en la exposición de tu alumno, no lo interrumpas. Deja que concluya. Recién al concluir ya le retroalimentas. ¿Ya? Resaltar los aspectos mejor logrados respecto de la coherencia de su texto oral. Maestros, ¿se acuerdan? Palabras clave para coherencia. A ver si se acuerdan. Palabras clave. Ideas. Ideas. Tema, ideas. Tema. Ahí está. Y todo lo que Tema y idea. Propósito argumentos. comunicativo también. Sí, idea principal, argumentos, hechos, tesis, ¿no? Ya listo, ya, ahora sí. Alternativa A. ¿Qué palabra es clave en la alternativa A para clasificarlo? ¿Qué palabra es clave? Conectores. Conectores. Te quedas con conectores. Una consulta, maestros. Conectores, ¿qué propiedad es? Dímelo. Cohesión. Cohesión. Coherencia. Cohesión. Cohesión es conectores, ¿ah? Ojo, cohesión y Cohesión. conectores. Ya está. Sigamos. Indicar que el vocabulario que ha empleado en su texto oral permite que pueda adecuarse a diferentes tipos de audiencia. Si es vocabulario y adecuarse, ¿qué propiedad es? Adecuación. Adecuación. Adecuación, porque dice adecuarse. Adecuarse. Adecuación. Vamos a escribirlo con mayúscula, ¿ya? Que Ya está. el vocabulario no es Entonces, necesario, maestros, cuidado, profe. ¿eliminamos o no eliminamos la A y la B? ¿Sí, sí o no? Sí. Porque son otras propiedades. ¿Qué propiedad me pide? ¿Qué propiedad me pide? Coherencia. Y la C. ¿Cuál es la palabra clave en la C para que sepas que es coherencia? Dímelo. Relación temática entre las Relación temática. Y si no te basta con esto, hay otra más. ¿Cuál es la otra más? ideas. 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 Ya, no se diga más. ¿Qué propiedad es? Coherencia. Coherencia. ¿Cuál es la respuesta? Las La C. La C. Profesor. ¿Y por qué no es la A? Porque tenía que ver con cohesión, porque dice conectores. Profesor, ¿por qué no es la B? Porque vocabulario y adecuarse es adecuación y queremos coherencia. La respuesta ahora sí nos queda claro, y no tenemos dudas, es la alternativa. Sí. Sí. Ah, muy bien. Ahora sí, 60. Un estudiante está practicando con el docente la exposición que realizará frente a sus compañeros del tercer grado. A continuación se presenta la primera parte de su texto oral. Siempre hay pausas, ¿no? Se han dado cuenta, ¿no? Las pausas están con los 3 puntos, ¿ah? No es que yo lea mal, yo imito la oralidad. Buenos días. El día de hoy hemos venido a su salón para exponer las graves consecuencias de no salvaguardar la capa de ozono. Como saben, las causas de esta problemática radican en el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero. En este momento de la exposición, el docente mira, acá sí le hace una pausa. ¿Sabes por qué le hace una pausa? Mira, te voy a explicar. Esto no lo hice en la mañana. Mira, acá, pero igual en la grabación queda. Mira, ¿sabes por qué no le interrumpió acá? Porque por lo menos cumplió con lo más importante. ¿Cuál es la propiedad más importante? coherencia. La coherencia. No importa que tengan muletillas y todo, pero bueno, que por lo menos, ¿no? O sea, no hay un error tan grave. Pero acá, mira, dime, ¿cuál es el propósito? Van a exponer, ¿no? Frente a sus compañeros. Vamos viendo las competencias, ¿no? En este caso el contexto. Y dice acá, pues busca ayudarla a reflexionar sobre la adecuación de su texto oral a la audiencia. Tenemos que reflexionar sobre la adecuación de su texto oral a la audiencia. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más importante? Una consulta. Cuando hablamos de acciones pedagógicas, hablamos de retroalimentación. ¿Qué tipo de retroalimentación tenemos que usar? Reflexiva. Reflexiva. Por descubrimiento o reflexiva. Retroalimentación por descubrimiento o reflexiva. Y esto no se logra explicando. Así que por ahí van eliminando. ¿Ya? Vamos a mutear un minutito y les voy a preguntar cuál se va, cuál se queda. ¿Ya? A ver, un minutito nomás. Ya está.
Ya está. Ahora sí, así nadie se spoilea la respuesta, todos han tenido el tiempo de pensar y de leer, ¿ya? Por eso silencié. Listo. La A, ¿se mantiene o se queda? ¿Qué pasa con la A? Se mantiene. Se mantiene. Ya tiene una madrina la alternativa A, ya. No, nadie se meta con la A. Ya está. La B, ¿se mantiene o se va? Se va. Se va. Ahora yo voy a explicar por qué. Sugerirle que revise algunos videos. ¿Qué? Con los videos nada más vas a retroalimentar. Ujú. Que se acuerden los videos, va a adaptar el contenido. ¡No! Se va la B, ¿ah? La C, ¿se mantiene o se va? También se va. También se va. Ahora yo voy a explicar por qué. Uy, le vas a recordar a los niños que tienen que emplear un vocabulario que ellos conozcan. Dime, entonces, la C, ¿qué tipo de retroalimentación es? Descriptiva. Descriptiva. Claro, muy bien. Y indicarle, uy, les indicas todo. Explicando. Está explicando en otras palabras, está indicando, explicando. ¿Qué tipo de retroalimentación es? Descriptiva. Descriptiva, y por eso se va. Vamos con la A. ¿Qué de bueno tiene la A? ¿Qué palabra clave tiene la A? Vamos. Preguntarle. Preguntar. ¿Cómo logramos la retroalimentación reflexiva? Con preguntas. A través de Retroalimentación por preguntas. descubrimiento, con preguntas. Ya está. Y mencionarle a quienes estará dirigida su exposición. Te presento un tipo de pregunta. ¿Cómo se llama el tipo de pregunta que no necesita signo de interrogación? Preguntas indirectas. Y acá también tienes una pregunta indirecta, mira, que mencione a quiénes está dirigida su exposición. Con esto le está preguntando, ¿sí o no? Uy, doble pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Ajá. Muy bien, muy bien. Ahora, seguimos. Los estudiantes de sexto grado van a debatir sobre las ventajas y desventajas de utilizar las plantas medicinales. En este contexto, el docente ha elaborado una ficha con varios aspectos para evaluar su participación en el debate. A continuación, se muestran 3 aspectos considerados en la ficha. Ahí está. ¿Cuál de estos aspectos se centra en evaluar la coherencia? Facilito, coherencia de los textos orales de los estudiantes. Ya está. Contacto visual. ¿Será coherencia o no? Contacto visual. ¿Qué me dicen? No. No. Contacto visual. ¿Qué tipo de recurso es? Dímelo. Paraverbal. Contacto visual acompaña las palabras. ¿Qué? No verbal. No verbal. Se olvidaron. Uy. Ya. El segundo dice, argumentos que se vinculan lógicamente con su postura sobre el tema. Uy. ¿Esto qué será? Coherencia. ¿Cómo reconoce usted coherencia? ¿Por qué? Por el tema, idea. Porque dice tema y porque en un texto argumentativo el tema o los subtemas se desarrollan en forma de argumento. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Mira, les presenté todavía esto de comprensión lectora. Argumento. El argumento desarrolla el subtema. El tema se desarrolla en forma de tesis, pero esto en el texto argumentativo. Ahí está. Regreso. Ya está. Y la 3. Realiza pausas y cambios en la entonación de voz para enfatizar algunas ideas durante su argumentación. Pero ¿cuál es lo más importante ahí? Pausas y entonación. Pausas y entonación. ¿Qué recursos son? ¿Paraverbal? Paraverbales. ¿Pero qué nos pide el ejercicio? Coherencia. ¿Cuál es la respuesta? Ya ve. ¿Sí o no? ¿Qué tal? ¿Están seguros o no que es la B? ¿O dudan? Seguro. Con los truquitos no estamos seguros. Hemos descartado, hemos visto la teoría, ahí está, como jugando sale. Los estudiantes de quinto grado están conversando sobre la obligatoriedad de utilizar uniformes escolares en la IE. En este contexto, la docente les ha propuesto que formen grupos para debatir en torno a la siguiente pregunta. ¿Los estudiantes deben utilizar uniforme? La docente ha elaborado una lista de cotejo para evaluar la participación de los estudiantes durante el debate. A continuación se presentan los aspectos que incluye dicha lista. ¡Qué bonito! Y acá, como ya no es imagen, acá lo escaneé. No le escaneé, le tomé captura de pantalla. Acá sí lo mandé tipear. ¿Ya? A ver. El estudiante adapta el vocabulario de su texto oral según el público. Dime, adapta el vocabulario público. ¿Qué propiedad es? Dímelo.
Adecuación. 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 Uy, uy, me corrí. Vamos acá a un espacio. Ya está, ahora sí. Siguiente. El estudiante une las ideas del texto oral con diversos tipos de conectores. A ver, conectores, ¿qué propiedad es? Cohesión. 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 Ya. El estudiante varía la entonación al presentar su texto oral para enfatizar algunas ideas. Entonación. Para verbal. No, Para verbal. verbal. Ya se acuerdan, pues, ya se acuerdan. Pregunta. ¿Cuál de los aspectos permite evaluar principalmente la cohesión de los textos orales? Facilito, al ojo. Dos. La dos. La La 2, B. ¿sí o no? La 2, ya está. ¿Por qué? La 1 era adecuación. La 3 era Para paraverbal. verbal. ¿Cuál es la respuesta? La B. Ahí está, ¿eh? ¿Sale o no sale así? ¿Dudan o no dudan? No. Ya No, está pero más no dudamos, claro, pues. profesor. Estamos descartando, estamos relacionando con la teoría. Pero yo te doy teoría, pero poca, para que no colapses, pues. No te doy mucha teoría, porque si no, ¿te imaginas? 4 áreas, tanto contenido, con razón la mayoría se estresa el día del examen, ¿no? Ya, vamos. Uno, es que yo también doy examen, pues, pero dile a esos centros de capacitación que te meten 4 horas al día, de teoría todavía. Uno de los grupos que está en contra del uso de uniformes para asistir al colegio está a punto de comenzar su participación en el debate. La docente le ha otorgado la palabra a uno de los integrantes, quien intervino de la siguiente manera. Buenas, bueno, nosotros creemos que los uniformes son útiles de hecho, pero queremos dejar de usarlos porque creo que no hay que usar uniformes, porque quiero dejar de usarlos, ¿no? Una consulta. Si estamos viendo acá que vamos a debatir, vamos a participar en un debate y dice acá, queremos dejar de usar los uniformes. Creo que no hay que usar, creo que no hay que usar uniformes. Ahora, ¿por qué? Porque quiero dejar de usarlos, ¿no? Dime, ¿está argumentando bien o no? Dímelo. No. No hay argumentos, no hay argumentos. Recontra mal. Recontra mal. Ahí está. La maestra dio un punto bueno. Recontra mala. Ojo, ya está. Ahora sí, continúo. La docente busca darle a Vicente una retroalimentación adecuada para que mejore su texto oral. ¿Qué aspecto del discurso de Vicente debe priorizar el docente en su retroalimentación? Primero, ¿qué tenemos que hacer? Clasificar. Vamos a clasificar cada uno y luego vamos a fijarnos cuál tiene más importancia. ¿Ya? A ver, primero te voy a ayudar resaltando las palabras clave. Ahora sí. Fluidez y muletillas. ¿Qué es? ¿Propiedad o qué recurso es? Dímelo. Para verbal. Paraverbal, con duda, ¿no? Con recelo, ¿no? Paraverbal. Muy bien. Recuerden, fluidez, muletillas, entonación, volumen, ¿es? Paraverbal. Hasta con seguridad, ¿no? Paraverbal. Vamos, argumentos. Tesis. Coherencia. Bien, ¿ah? Lo más básico en coherencia es tema e ideas. Pero como estamos en un texto argumentativo, ¿esto cómo aparece? Tesis. Y tesis, coherencia. Bien, ¿ah? Bien, maestra. Me siento orgulloso. A ver, vamos, coherencia. Coherencia. Ya. Inadecuación del léxico con relación a la situación comunicativa. Adecuación. Adecuación. Ya estamos ya. Ahora yo te pregunto, ¿cuál debe tener más importancia? Coherencia. 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 Coherencia le gana a adecuación. Adecuación le gana a paraverbal. Paraverbal. Ya está. Ahora sí, sin miedo al éxito. ¿Cuál es la respuesta? La B. ¿Dudan o no dudan? No. No dudo. ¿Por qué? Porque la coherencia es lo más importante en la retroalimentación de cualquier texto escrito u oral. Y ahora, ¿cómo sé que es? Escucho. Una preguntita, bueno, tengo una duda. Dímelo nomás. Se prioriza según el orden. Sí, ¿Sí? por eso, maestrita, esto yo que tú le tomo foto y lo pego. Este cuadrito. Maestra,
no solamente te va a servir para se comunica oralmente, también te va a servir para escribe textos. Grábalo. Ya, profesor, gracias. Ese es el orden. A la maestra Carmen me pregunto, ¿no? Profesor, y esta es la orden de importancia, ¿no? Ya. Una consulta, maestros. ¿Cómo creen que yo saqué esta tabla? ¿Lo saqué de algún libro? A ver, ¿se preguntan o no se preguntan? Dígame. Porque sí funciona. O sea, si tú lo ves en las respuestas del ministerio de cualquier examen de ascenso, nombramiento, de primaria, sí funciona. Maestros, ¿quieren que les diga el secreto o no? Hablen, pues. ¿No quieren? Sí. Ya pues, el secreto, cada vez, cada 4 o 5 días, yo grabo un video de 5 minutos y nadie me hace caso. Porque pocas personas comparten esos videos. En cambio, mis videos, cuando yo explico, hago la explicación de 1 hora, ahí sí esos videos se comparten, hasta los comentan los maestros, ¿no? Ya. El secreto está en que yo encontré este patrón, este orden con las claves. ¿Pero de qué? ¿Las claves de qué? ¿De los exámenes? Anteriores. Anteriores. ¿Qué les parece? Exámenes y claves. Solamente con los exámenes y claves yo me di cuenta de todo eso. Ahora entonces te voy a dar un premio. Les voy a dar un premio apenas terminemos esta transmisión, ¿ya? ¿Qué les parece? ¿Ya? Mira, me haces acordar el premio. Profesor, usted dijo un premio para todos los que estamos acá. Ya, listo. Muy bien. Maestra, entonces ya queda claro, primero coherencia, después cohesión, adecuación y corrección. No lo digo yo, fíjate en las claves del ministerio. Muy bien, ahora sí. Los estudiantes de 5º grado, organizados en grupos, están elaborando un proyecto para la prevención de desastres ante fenómenos naturales. En este contexto, los estudiantes han invitado al aula a un brigadista del INDECI para entrevistarlo. Para ayudarlos a preparar la entrevista, la docente les ha entregado una lista con recomendaciones que deben considerar en su desempeño como entrevistadores. Estas son 3 recomendaciones incluidas en dicha lista. ¿Cuál de las recomendaciones se centra principalmente en el desarrollo de las ideas de entrevista? ¡Desarrollo de las ideas! ¿A qué propiedad se refiere? Dímelo. Coherencia. Coherencia. Y ahora, dime, vocabulario variado y preciso, ¿a qué propiedad se refiere? Cohesión. Cohesión, con recelo, ¿no? Cohesión. Claro, vocabulario variado y preciso, ¿para qué? Para evitar repetir las mismas palabras. ¿Y eso qué era? Cohesión, ¿sí? Ya está. Elaboren repreguntas para profundizar las respuestas del entrevistado. Repreguntas y profundizar respuestas. ¿Qué te parece si lo mantenemos? Porque todavía como que no estamos seguros, ¿no? No hay una palabra clave específica. Lo vamos a mantener. Vamos a ver la 3. ¡Uy! La 3 sí la podemos hacer rápido. Contacto visual. ¿Qué es? Para verbal. Para verbales. No verbal. No verbal. No verbal. El contacto visual no tiene nada que ver con fonética ni fonología. Entonces, no utilizamos palabras con el contacto visual cuando le guiñas el ojo a alguien, por ejemplo, ¿no? Contacto visual es, dímelo de nuevo. No verbal. No verbal, ya, que quede claro, que quede claro, ya está. Ahora, repreguntas para profundizar en las respuestas. ¿Tendrá que ver con las ideas y con el tema, sí o no? Claro. Por descarte, pues, por eso lo dejé al final. Coherencia. Coherencia. ¿Cuál es la respuesta? La 2. Ya. B. Profesor, no estoy seguro. Ya sabes por qué yo sí estoy seguro. Porque no puede ser la 1. Porque la 1 no va a profundizar el desarrollo de las ideas, porque tiene que ver con cohesión. Elimino la 1. ¿Y estamos seguros en eliminar la 1? ¿O no? ¿No están seguros? Yo sí elimino. Pum. Y contacto visual. Peor, pues peor. Dime, el contacto visual, mantener el contacto visual, ¿permite el desarrollo de las ideas? No, pues no, ya. Al ojo, o por descarte, o por teoría, ¿cuál es la respuesta? A ver. Ahora te das cuenta por qué saqué el primer puesto a nivel nacional, ¿no? Son por mis propios trucos, pues. Es por eso, ¿ya? Yo no estudié en auge, a mí no me filtraron las claves. Vamos. Como parte de un taller de cuentacuentos, un docente ha elaborado una lista de recomendaciones para orientar a los estudiantes de 5º grado en la práctica de sus presentaciones orales.
¿Cuál de las siguientes recomendaciones de dicha lista promueve el uso estratégico de los recursos paraverbales? ¡Ah, sí la sabemos! Recursos Verbales. paraverbales. Ya está. Usted mismo son, y esta pregunta vino ¿cuándo? En diciembre del año pasado, el examen de ascenso 2021. A ver. Para hacer notar el estado de ánimo de los personajes de la historia, cambien la entonación. ¡Uy, entonación! ¿Qué es? Paraverbal. 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 Tú encuentras la respuesta. ¿Dejas de leer la B y la C? No. ¡Oh! Un error grave. Te lo digo porque yo también doy exámenes. Yo di el examen de ascenso 2021 en comunicación, Ya. Un error grave es dejar de leer las demás alternativas. Te pierdes ahí, te pierdes. Ten cuidado, maestro, colega. Ya está, listo. Muy bien. Ahora sí. 2. Contacto visual. No verbal. No verbales. No verbal. Ahora sí, dímelo. Si yo no te decía la diferencia entre paraverbal y no verbal, ¿hubieses podido hacer este ejercicio? No. No. Ah, pues, por eso que ya me he dado cuenta que otras capacitadoras y capacitadores ya me están copiando las claves, ya me están copiando los trucos, Un día voy a hacer un video de eso, pero todavía no, un día, ¿ya? Cuando falte poco para el examen, voy a decir, a mí me copiaron desde el mes de agosto. Ya, C. Antes de iniciar la presentación de tu historia, respira profundamente para controlar tus nervios. Oigan, esto es nuevo. ¿Por qué? Porque es 2021. Controlar los nervios, por descarte. ¿Qué recurso es? ¿Verbal, paraverbal o no verbal? ¿Qué me dice? No verbal. No verbal. La maestra. Y eso que esto no estaba en la diapositiva, porque esto fue nuevo, pero 2021. El controlar los nervios no utiliza las palabras. No es recurso verbal. Controlar los nervios tampoco tiene que ver con fonética y fonología. Entonces tampoco es paraverbal. Por descarte, la maestra rápidamente dijo que es No no verbal. verbal. Ya pues, ¿cuál es la respuesta al ojo? Ah, ¿Dudan o no dudan? No. no, maestro. No, pues. Pero gracias a la diferencia que hemos hecho, ¿sí o no? Gracias a los truquitos, maestro. Claro, pues por eso mis trucos. Interesante. Aprovecha, pues. Pero dime, una consulta también, me voy a poner serio y molesto. Una consulta. ¿Tú crees que en octubre, porque hay maestros que quieren y dicen, yo me matriculo en octubre? Oye, ¿tú crees que en octubre los demás participantes van a permitir que yo me explaye? No, ¿sí o no? No. En octubre o Correcto. noviembre van a decir, profesor, avance pues, avance ya, que vean la grabación pues. ¿Sí o no? Se ponen intensos pues. En cambio nosotros estamos en el paraíso. ¿Cuál es el paraíso? Agosto, septiembre. Muy bien. Los estudiantes de quinto grado en equipos van a realizar presentaciones orales a la comunidad educativa para informar sobre los lugares turísticos del distrito, donde está ubicada la IE. Como parte de la planificación, un equipo de estudiantes está realizando una lluvia de ideas para la elaboración de su texto oral. A continuación, se muestra el diálogo que se suscitó entre los integrantes de dicho equipo. Ramiro dice, quisiera hablar sobre la plaza central porque ahí hay una pileta bien grande. ¿Y a ustedes qué les gusta? A mí me gusta el museo. Una vez fui con mis papás a un museo donde presentaban pinturas de varios artistas, pero había pocas personas. Me gustaría dar información para que más gente se anime a ir. Yo quisiera presentar una huaca. Cuando vengo al colegio siempre paso por una huaca, pero nunca he entrado. Quizás ahora podamos ir juntos para poder pedir información sobre la huaca. Entonces, ¿cuál de estos lugares presentamos primero? Yo empezaría por los museos porque hay más información. Creo que mejor empezamos por los lugares que son construcciones más antiguas. Entonces, podría ser primero la huaca, luego la plaza y al final los museos. Y si mejor empezamos por los lugares de más fácil acceso como la plaza central, luego seguimos con el museo y al final la huaca, el docente ha identificado diversos logros en las intervenciones de sus estudiantes en relación con la planificación de textos orales. ¿Cuál de los siguientes logros de aprendizaje se evidencia en el diálogo? Con cuidado, con pausa, no corramos, nadie nos apura. Palabras clave, les ayudo. Ahí está. ¿Qué les parece? Organización de las ideas, propósito, registro, destinatarios, fuente de información. Ya.
Y para rematar, vamos a hacer esto, mira. ¡Sua! Regreso acá. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a planificación. Ah, desde el CENEP, la planificación, ahora ¿cómo se llama? Adecuación. Pero, ¿cuál es mejor? Mira, yo te soy sincero, yo prefiero trabajar planificación. Porque cuando tú trabajas adecuación, te puedes confundir adecuación con la propiedad de adecuación, que solamente consiste en regular tu lenguaje formal o informal de acuerdo a la situación. Puede causar confusión, ¿sí o no? Por eso yo prefiero utilizar planificación. Y ahora sí, dime, ¿cuál es el elemento más importante de la planificación? Vamos, ¿lo estás observando? Dímelo. El propósito. El propósito o intención comunicativa es lo más importante, porque de ello se desprende lo demás. Porque dentro de tu propósito o intención comunicativa, ¿cuál es mi propósito? Que tengas las estrategias o tengas los trucos, que domines los trucos para la casuística de se comunica oralmente. Ah, el tema es, se comunica oralmente. Claro, pero el tema está dentro del propósito comunicativo, por eso va subordinado a eso. El tipo de texto en tercer lugar. Ahora, de acuerdo al tipo de texto, ¿qué tipo de texto tiene idea principal? ¿Qué tipo de texto tiene idea principal? Dímelo. Uy. Expositivo. Expositivo, maestra Beatriz. Muy bien. ¿Ah? Hecho principal. ¿Qué tipo de texto? Narrativo. Narrativo. Ahora sí se animaron los demás. Tesis del texto. Argumento. Argumentativo. Ya está, no se diga más. Muy bien. El destinatario es a quién le vamos a escribir y de acuerdo al destinatario, si por ejemplo es mi amigo de la infancia, mi registro lingüístico va a ser informal, pero si el destinatario es mi director, pues obviamente mi registro lingüístico, ¿cómo será mi registro lingüístico? Formal. Formal, ¿sí o no? No le vas a decir, oye amigo, ya pues, no le vas a decir a tu director, ¿sí o no? Ya no te renueva, no te renueva, ya listo. Muy bien, a ver, sigamos. ¿Cuál entonces es lo más importante? Tiene los tres logros, ¿ah? Tiene los tres logros, su registro, fuente de información, pero ¿cuál es el más importante? Dímelo. Propósito. Propósito. El Planificación de las ideas a propósito. propósito. Ya estamos, ya. Entonces, ¿la respuesta cuál es? La A. La A, muy bien. ¿Dudan o no dudan? A ver, díganme. No. No, No maestro. dudan, no, ya está. Eso es lo que quiero. Das un examen con confianza, lo demás es facilito. Un equipo de estudiantes de quinto grado se está preparando para exponer ante la comunidad educativa acerca de por qué es importante valorar a los artesanos locales. En este contexto se presenta la transcripción del texto oral de uno de los integrantes. Transcripción del texto oral, ahí está. Uy, no lo pinté. A ver. Así. Buenas tardes. Hoy explicaré por qué es importante que valoremos a los artesanos locales. Los artesanos son importantes porque ayudan a darle mucho a la cultura local. Debemos difundir sus cosas, ya que los artesanos necesitan nuestro apoyo para ser más conocidos. Gracias a sus obras podemos conocer las cosas que pasaron en nuestra localidad y sentirnos orgullosos de la localidad. Me acuerdo que en una feria estuvo mi vecino, que es artesano, y mi mamá, y yo le compramos un perro calato tallado de madera reciclada. Desde esa vez quiero tener un perrito calato de mascota. Pero mi mamá me dice que debo esperar a ser más grande. Una consulta. ¿De qué trataba todo esto? De exponer ante la comunidad educativa porque es importante valorar a los artesanos locales. ¿Qué pasó con el estudiante, Pablo? ¿Qué pasó? Se desvió del tema, se desvió del propósito comunicativo. A partir de... me acuerdo que a partir de acá se comienza a desviar, ¿sí o no? Ya. Una consulta, y si alguien se desvía del tema, ¿qué propiedad no está cumpliendo? Si es que alguien se desvía del tema. A ver. Coherencia. Coherencia, ¿sí o no? Ya está. Ojo, ya acuérdense eso. ¿Ah? La docente nota que el estudiante ha incluido información que se aleja del propósito de su texto oral. Justo lo que se dieron cuenta las maestras. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para orientar al estudiante en la revisión de este aspecto de su texto oral? ¿Qué tipo de retroalimentación vamos a buscar? Dímelo. Reflexiva. Reflexiva, muy bien, reflexiva. Entonces, un minuto de mute, un minuto nomás, ¿ya? Para que puedan buscarlo bien, sin que nos spoilemos la respuesta. Ahí está, un minutito nomás.
¿La mantenemos o se va? Se va, maestra. Se va. ¿Por qué? Profesor, pero Porque dice dice- propósito, mira, propósito. No, pero le está recordando. ¿Qué tipo de retroalimentación es? Descriptiva. Iva. Profesor, pero mira, la segunda parte lo mejora. Que proponga más. Ya, no, pues muy tarde ya. El primero está malo ya. Supongo que debe haber otro mejor, ¿no? Así que por ahí, pum, se va la A. Vamos, la B, ¿se mantiene o se va? Se mantiene. Ah, La B. O se se va. mantiene. Se va, maestra. Se Tú va que la A. querías mantener la B. Dice, recomendar otras ideas. ¿Eso está bien o está mal? Se va. Se va, Está maestra. mal, la segunda parte, mira, le está recomendando otras ideas. Retroalimentación descriptiva. Y la C. Uy, Preguntas. preguntarle Pregunta. que encima que está el propósito de la exposición. Una consulta. Y lo mejor. Expliquen. ¿Quién explica? ¿Quién explica? ¿El maestro o el estudiante? El estudiante. Lo que hace el profesor es Es solicitarle, solicitarle. pero el que explica es el estudiante. Así Y justamente va a explicar por qué es importante valorar a los artesanos, lo que nos pedía acá arriba el propósito. ¿Cuál es la respuesta? La C. La Sí. C, por retroalimentación, por descubrimiento y Por porque también tiene lo más importante. ¿Cuál es lo más importante? Propósito. Propósito. Ya saben, lo más importante, propósito. Ahora sí viene la pregunta que, nos va a romper el cerebro. ¿Pero por qué? Vamos a ver. La docente ha identificado algunos logros en la exposición del estudiante. Vamos a hacer algo práctico. Vamos a transcribir esto, vamos a copiarlo acá abajo para no estar subiendo ni bajando, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Mira. ¿Cuál de los siguientes logros de aprendizaje está relacionado con la cohesión de su texto oral? A ver. Conectores, ¿qué propiedad es? Cohesión. Ahí está. Sinónimos para evitar la repetición. ¿Qué propiedad es? Mm, Ya, referente, referente. Ah, ya. vamos. Cohesión. Cohesión. Ya. Cohesión. Vocabulario según el tema. Uso Adecuación. preciso del vocabulario. ¿Qué propiedad es? Adecuación. 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 No, preciso. Vocabulario preciso. Cohesión. Es No, cohesión. Tenemos un problema grave. ¿Quién se ha dado cuenta del problema grave que tenemos? Y nunca nos habíamos enfrentado a eso. Hay dos. Que las tres alternativas pertenecen a la misma propiedad. A la cohesión, profesor. ¿Ahora qué hacemos? ¿A la moneda? No. Hay Tienes que fijarte cuál es el mejor logro que ha tenido. A ver, vamos. ¿Cuál permite que se entienda mejor? Ahí está, mira. Ahí está, a ver. Ahí está. A ver, vamos. Tú puedes. Ya tengo listo su premio, ojo. Ya tengo listo su premio, maestro. A ver, vamos. Conectores. Ya los conectores. A ver, maestra, ¿hay conectores? Sí. Desde esa vez. Veo también ahí. Bueno, también veo, funciona como conector gracias a sus obras, con una coma. Ya que. Sí. También el hoy. Sí, veo conectores, maestro. Pero dime, ¿tú ves que hay un uso vocabulario preciso? Dime, ¿cuántas veces repite artesano? No, repite. No repite. Dime, ¿hay uso preciso de vocabulario? ¿Hay o no hay? Se va. Se va. ¿Pero por qué? Porque hemos contrastado con la transcripción del texto oral y no coincide. ¡Chua! Se elimina la C. Ya está. Vamos. Uso de sinónimos. ¿Utilizó sinónimos? No. No. Y mira, las cosas. No puedes utilizar la palabra las cosas. Tienes que ser preciso. ¿Dónde? En tu texto tiene que ser preciso. Mira, repite. Perro calato, perrito calato. Ya está. Dime entonces, ¿cuál es el principal logro? Conectores. Conectores. Pero estaba más difícil que las anteriores, ¿sí o no? Ya, te voy a confesar algo, antes de terminar la transmisión. Te voy a confesar algo. Yo di el examen de ascenso 2021. Yo di el examen de ascenso 2018. Ya estoy en tercera escala.
y di el examen de nombramiento 2015, donde logré el primer puesto a nivel nacional. De los 3 exámenes, el examen más difícil que he tenido que enfrentar es el ascenso 2021. Por eso, si ustedes ven los ejercicios de nombramiento, o bueno, cuando se llegue a liberar el examen de nombramiento oficialmente 2021, ese 2021 el examen estaba, muy difícil, ¿ah? Muy difícil. Maestros, ahora sí, ¿quieren que les explique en qué consiste su premio o no? Sí, Sí. maestro. Ya, mira, vamos a ver, en primer lugar, a ver, primero me quiero disculpar, mientras voy proyectando, ¿verdad? Ustedes saben que yo estoy nombrado en un colegio, soy turno alterno, a veces entro de mañanita, a veces salgo de noche, ya. A ver, mientras voy mostrando su premio. Y aparte doy informe de los libros y tengo que mandar las grabaciones. Ahorita en la noche voy a mandar la grabación del día lunes, del día de ayer, de conocimientos pedagógicos generales. Ya está. Ahora, también estaba en la grabación de CTA y me dormí un ratito. Y cuando me desperté eran 8:30. Por eso no había mandado el enlace. Les pido disculpas, maestros. Ya, les pido disculpas. Pero como a mí no me gustan mucho las palabras y me gustan más las acciones, mira, ¿ves este drive? Dice exámenes y claves, ¿sí? ¿Dice o no dice? Sí. Ya, Sí. el premio consiste en esto. Ustedes son 200. Compartir los 200, a veces el drive me dice que hay un error. Pero por esta única ocasión, como solamente son los videos, solamente son los exámenes, voy a poner acá editor. Ya está. Copiar enlace y hecho. Maestros, acá están solamente los exámenes de primaria, de ascenso, también de nombramiento, con sus claves. Solamente los de primaria con sus claves. ¿Qué les parece? ¿Sí? Gracias, profesor. Ah, Excelente. disculpen, Maestro. porque me quedé dormido. Pero empezamos 4 minutos tarde, pero empezamos. Y lo he compensado. Mira, son las 10. Hemos hecho casi 1 hora y media. ¿Sí, maestras? ¿Maestros? ¿Ya dónde lo va a Sí, maestro, Ya, gracias. ¿dónde lo voy a Sí, maestro, compartir? gracias. Ya, ¿dónde lo voy a compartir? Buena pregunta. Primero, ¿dónde? Acá, en nuestro WhatsApp, ¿sí o no? Ya Primaria. está, en primaria. Pero, Sí, dame WhatsApp. tiempito, por favor, dame tiempito. Voy a organizar los correos de los nuevos inscritos y los voy a mandar esto por su correo, porque sé que por WhatsApp se suele perder, ¿sí? Ya está. Sí. Entonces, ¿por qué es un premio? Porque Maestro. cualquier persona que tenga este enlace puede tener acceso a esto. Si tienes un colega, un amigo, un familiar que también es de primaria y quiere tener los exámenes, pues aprovecha esta oportunidad porque me quedé dormido un ratito. El ¿Ya? WhatsApp. Ah, ya lo mandé maestro. ya, míralo, le he mandado. Ahí te van a escribir. Gracias, gracias. Maestro, Ahí hago Dime, clic, maestro. ingreso, ¿no? Te escucho, Hago maestro. clic, ingreso. ojalá se quede dormido otra vez para que nos envíe otro premio. Ah, ya, así es. Ya, te voy a dar otro secreto. Escúchenme, ¿quieren otro secreto o no? Habla. Sí, Sí, profesor. maestro. Ya está. Escúchame, para que después un maestro no me diga, profesor, usted prometió esto, no. ¿Ustedes se han dado cuenta que a veces yo comparto las sesiones, unidades de todo el mes o no? Sí. Ya, voy a terminar la transmisión en vivo, ¿ya? A ver, primero voy a terminar la transmisión en vivo. Y a ver. Uy, no quiere... Ay, ay, ay. Ya, bueno, ya, terminé la transmisión en vivo, ¿ah? Ya se acabó el Facebook. Ya, ahora sí, mira. Uy, se ha lajeado acá. A ver, un Cancelar. ratito, maestro. Mi Facebook, uy, justo, no quiere que te dé el secreto. Ponle cancelar, teacher. A ver, un ratito. Vamos por partes. Cancelar. Ya. Ya está, ya. Ah, tenía razón la maestra. Se nota que para en el Facebook nomás. Ya. Listo. Escúchame. A ver. ¿Dónde está? Yolita, quiero Yolita. Ya está, mi Yolita. Les doy otro secreto más. Ya no va a salir en el Facebook esto. Ya. Acá está. Ustedes quieren los materiales de la semana. De acá los saco, de mi Yolita. Ese es el secreto. Por eso a veces lo paso en la noche. Mira, el día domingo, ¿a qué hora lo liberó? 8:43. Abres el drive y acá está por ciclo, mira. Y algunas veces por grado. ¿Te puede servir o no te puede servir? Sí. Sí, Sí. ¿no? Y mira, la semana pasada también lo sacó. ¿Ves? Comparte, no revendas materiales, dice mi Yolita. Ahí está.
Pero como yo sé que hay maestros de zona rural y que no pueden tener acceso al Drive siempre por la señal, yo lo que hago es descargo todo y después lo mando por los grupos. ¿Sí, maestros? Ese es otro secreto que tengo. ¿Ya? Cada vez que yo encuentre mi Yolita, yo voy a compartir con ustedes porque son mis inscritos. Pero tampoco es que yo lo tenga, o sea, yo no es que a mí no es que yo lo compre. Yo solamente comparto lo que encuentro en otras páginas. Ese es el secreto. ¿Sí, maestros? Sí, maestro. Gracias. Gracias. Ya, Gran listo. secreto. Ahora sí, ya tienen sus claves. Voy a mandarlo también por correo, el enlace para que no lo pierdan. Y ya no me voy a quedar dormido. Muy bien, ahora sí, Gracias, maestro. maestro. Nos vemos. Chao, chao. Maestro, Cuídense. gracias. Para Chicama, Gracias. para Chicama, vamos, Ajarincama. Bye, bye, nos vemos. Chao, chao, cuídense. Nos vemos.